la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Estamos frente a la perspectiva de un nuevo orden mundial? ¿De eso estamos hablando? Jorge, un verdadero placer. Un abrazo a la distancia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hola, Jorge. ¿De qué hablamos? ¿De un nuevo orden mundial o todo está muy caliente, sin resolución y por tanto difícil presagio futuro? No, lo que está en juego es un nuevo orden mundial y que en ciernes aparece en algunos de los rasgos fundamentales que ofrece la crisis ucraniana. Lo primero que hay que advertir es que acá el dato estratégico fundamental a tomar en cuenta es que el eje del proceso de acumulación mundial ya ha pasado en forma irreversible de los países avanzados a los emergentes y en primer lugar los asiáticos. Esto es, China es la segunda superpotencia mundial, la segunda economía del mundo. Sí. Pero en el año 2025, la tercera economía mundial va a ser la India, va a ocupar el lugar de Japón. En este momento, entre la India y China y el conjunto del continente asiático, son responsables de más del 60% del crecimiento de la economía mundial. El eje del proceso de acumulación del capitalismo del siglo XXI ya ha pasado y en forma irreversible de Occidente a Oriente. Este es el dato que hay que tomar en cuenta para ubicar lo que sucede en la guerra de Ucrania, en el sentido de que lo que allí ocurre es que el orden de seguridad, sobre todo en materia de seguridad, que en Europa estuvo centrado desde 1991, cuando cae la Unión Soviética y finaliza la Guerra Fría, en el orden forjado por la alianza militar de la OTAN, ese orden mundial en lo esencial ha terminado. Precisamente el hecho de que haya terminado se revela por la crisis que existe con la guerra de Ucrania. En este punto, lo que está en juego en el momento actual es ya los términos y condiciones en que la guerra de Ucrania puede terminar, concluir, porque lo que es evidente es que no hay una salida militar para la crisis ucraniana. La situación en el campo estrictamente bélico de los acontecimientos ucranianos se puede resumir en los siguientes términos. Hay una situación de estancamiento en este momento en los frentes de combate de Ucrania, donde las fuerzas rusas han asumido una posición defensiva en los últimos 6 meses. Y además, lo que ha ocurrido en este periodo de los últimos 6 meses es que el gobierno de Putin ha fortalecido las Fuerzas Armadas rusas y las ha llevado a un total de 1.500.000 combatientes, de los cuales 300.000 están hoy en Ucrania. Esto es el doble de las fuerzas que utilizó Rusia en el momento en que invadió Ucrania en el 24 de febrero del 2022. Esta es la situación que permite asegurar que la guerra de Ucrania se ha transformado en un conflicto de largo plazo, que puede durar meses o años, y por lo tanto, la situación actual en términos bélicos no ofrece ninguna perspectiva de una salida militar, lo que obliga por necesidad a establecer las condiciones y bases para una salida negociada de carácter político. Ahora, teniendo esto en cuenta que los términos y condiciones, entonces, como vos bien planteás, Jorge, para que termine finalmente esta guerra, esta invasión en realidad de Rusia a Ucrania, tiene más que ver con cuestiones políticas que otra cosa. Digo, ¿qué rol jugaría China en esta situación? Cumple un papel fundamental porque acaba el Wang Yi, que es la figura máxima de la política exterior china, la mano derecha de Xi Jinping en materia de política internacional, acaba de exponer en la conferencia de seguridad de Múnich y se ha entrevistado con los principales líderes europeos, encabezados por el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahora está en este momento en Moscú y tiene unas intensivas negociaciones y discusiones con el presidente Putin. En este momento, el único país en el mundo, potencia en el mundo, que tiene una influencia cierta sobre Putin es China. Y por lo tanto lo que está creando China, a pesar de que las condiciones en el conflicto se están intensificando, está creando las condiciones para una mediación que tenga como partes a los Estados Unidos y la OTAN, incluyendo dentro de la OTAN a Ucrania, que es lo que Kissinger ha asegurado en el foro de Davos, que ya ha ocurrido de hecho,
De hecho, Ucrania ya es parte de la OTAN y por el otro lado Rusia, estableciendo como mediador de una salida política que implique un acuerdo de seguridad entre Rusia y Estados Unidos fundamentalmente, el papel que en este momento está cumpliendo China y que puede cumplir. Sobre todo porque China tiene a presente, como ya se lo ha manifestado el gobierno del presidente Zelensky en forma repetida, que su preocupación es la situación posterior al fin de la guerra, lo que significa la reconstrucción de Ucrania, en la cual la colaboración china puede ser muy importante. Jorge, enorme placer. Un abrazo a la distancia. Nos quedamos con esta pequeña luz de esperanza que implicaría una mesa de negociación donde China convoque, donde las partes se avengan. Zelensky, por primera vez, después de que China habla del conflicto con Ucrania, ha dicho algo al respecto. Ojalá esto esté en el corto plazo sobre la mesa y ojalá haya algún tipo de acuerdo para no seguir vivenciando las muertes diarias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por llamar. Faltaba más. Ahí estaba Jorge Castro. Estados Unidos creció 2,1%.